Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta sesión virtual hablaremos acerca de la técnica de análisis cualitativo de la entrevista. Acá tenemos un pequeño concepto, el cual nos dirige, que es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, de su experiencia o conocimientos. Este concepto, que es el que normalmente nosotros conocemos, muy generalizado, que vemos muchas veces en los medios de comunicación. Sin embargo, vamos a ver otros tipos de conceptos que ya nos definen, de acuerdo al fin que buscamos, que es la recolección de información. Para ello vamos a dividir la entrevista en diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, esta como una técnica cualitativa lo que pretende es captar toda aquella información que se pueda generar o que el entrevistador y el entrevistado, en este caso el entrevistado, nos pueda generar para averiguar o conocer o investigar sobre algún tema específico, o si estamos trabajando en algún tipo de proyecto, o en el caso del desarrollo de su investigación, pues necesitan abonar y ahondar más en cierta información. De acuerdo a Gravitz, existen diversos tipos de entrevista. Estas dependerán del tipo de profundidad y del grado de opinión o libertad en que se planteen. A continuación vamos a ver un esquema gráfico donde se pueden ver estos tipos de entrevista. La primera que tenemos es la entrevista clínica, y no nos referimos a ir al psicólogo. Al contrario, la entrevista clínica, según Gravitz, se sitúa en aquel tipo de entrevista en donde el entrevistado escoge los temas de los cuales quiere hablar o con los cuales posiblemente administra o conoce mucho mejor al entrevistador para que se puedan profundizar en diferentes aspectos. Luego tenemos la entrevista a profundidad. Específicamente determina y va puntualizado al tipo y al contenido de la pregunta que en este caso el entrevistado denota o le menciona al entrevistador, del cual puede manejar o dar mayor información. Entonces la entrevista de profundidad se ubica en esos términos. Luego tenemos la de respuesta libre, ¿verdad? Al igual que las entradas, ambas se parecen o digamos llevan el mismo fin. Porque lo que son este tipo de entrevistas, estas dos, generan cierta flexibilidad al entrevistador, ¿verdad? En el caso de las de respuesta libre, cuando se hacen con muchas preguntas abiertas sobre el tema, entonces se da la posibilidad de divagar de parte del entrevistador por lo mismo, ¿verdad? Dependerá de la naturaleza, muchas veces de la investigación o del contexto en el cual se pueda trabajar. En el cambio de las entradas, si bien es cierto, puede tener cierta similitud en preguntas, pero ya existe un guión o existen ciertas preguntas que se van a ir generando a conformidad la entrevista se va realizando, dando al entrevistado, en este caso, apertura para cada uno. Luego tenemos las entrevistas de preguntas abiertas, y estas se caracterizan por llevar tipos de preguntas más precisas, con un orden lógico, bien sea desde lo general a lo particular, como de lo particular a lo general. En este tipo de entrevistas, el entrevistador tiene libertad en sus respuestas, siempre y cuando no se salga del marco de la pregunta. Y luego tenemos las entrevistas de pregunta cerrada. Estas entrevistas ya tienen una estructura definida. Se usa un cuestionario estandarizado con un orden específico que el entrevistado debe respetar. En este caso las respuestas son limitadas, ya que el entrevistador establecerá los campos o las subcategorías que tendrá como opción el entrevistado a elegir. Eso quiere decir que ya lleva un guión, ¿verdad? Ya llevamos lo que es una forma en que vamos a realizar la entrevista. Posteriormente vemos las características del proceso de la entrevista. Bueno, entre estas características, una, se elige y se le reconoce a quién se le va a aplicar dicho documento. En toda entrevista que se realice, normalmente el entrevistador ya conoce o al menos de alguna forma ya ha tratado con el entrevistado. La segunda característica es que la entrevista deberá tener claro todos los lineamientos. Para que tenga un éxito, la entrevista
debemos de llevar ya una planificación de lo que vamos a consultar, cómo lo vamos a consultar. Debe de tener preguntas claras y sencillas. Muchas veces en este tema es bueno que cuando ya tenemos estructuradas las preguntas, releer una o dos veces a fin de que nos demos a entender con lo que estamos preguntando. Una recomendación muy viable es que lo pueda leer una segunda persona, una tercera persona, obviamente que esté en el contexto de lo que vamos a hacer de la entrevista, para poder observar cualquier tema que pueda ser confuso al momento de revisarlo. Y prepárese con información. ¿A qué nos referimos con esto? Si usted va a preguntar, por ejemplo, a alguien de recursos humanos, usted debe de prepararse, debe de conocer el campo. Y si bien es cierto, no está especializado posiblemente en eso, pero le corresponde prepararse con la información de esa área. Asimismo le podría tocar con el empresario. El empresario normalmente conoce todo un poco. Entonces es importante que usted se prepare con la información de la empresa para que usted tenga el contexto y sepa realizar la entrevista de la mejor manera. Luego tenemos la parte de la obtención de la información. Es importante que el investigador tenga en cuenta las características del lugar donde se va a realizar la entrevista. Cuando vamos a obtener en este proceso, en el proceso de la entrevista, cuando obtenemos la información, el investigador o el entrevistador debe de conocer cuáles son las características, o sea, la comodidad con la que se va a realizar la entrevista, el lugar, los asientos, la comodidad que pueda tener para poderla realizar. También debe tener en cuenta que no existan otras personas que puedan desviar el curso de la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Usted ya tiene la persona determinada, pero por coincidencia tenemos una segunda persona en la misma área. Puede darse la posibilidad de que esa persona distorsione. Entonces es muy importante tener la privacidad adecuada al momento de que hagamos la entrevista. Eso nos va a permitir obtener mejor información. Y algo que cualquiera podría pensar que no debería de hacerse, pero que puede ser el elemento que nos puede dar clave, un elemento clave, fundamental para obtener la información que necesitamos del entrevistado, es muchas veces proporcionarle el guión o proporcionarle en este caso ese cuestionario que se le va a pasar o se le va a consultar. ¿Por qué? Porque el entrevistado va a obtener la posibilidad de prepararse con información, incluso que si lo hacemos de forma esporádica, posiblemente no la tiene a la mano, pero si le permitimos ver el cuestionario, qué es lo que le vamos a preguntar, esa persona se va a preparar, obviamente con información de su área, porque ahí va a ir enfocada nuestra entrevista, y de esa manera obtener mejor información, datos más exactos. También exponga al entrevistador, ¿verdad?, el objetivo de la investigación. Muchas veces cometemos ese error de no mencionar para que la entrevista y asumimos que la persona que vamos a entrevistar ya sabe. Entonces, no, como entes a futuro o a lo que nos dediquemos a partir de esta formación que estamos recibiendo, si en algún dado caso deciden ustedes ser consultores, un ejemplo, cuando ustedes van a hacer esta entrevista deben de especificar, deben hablar primero con el entrevistado y especificarle por qué están realizando la entrevista. Partiendo de la claridad de la actividad de esta actividad, ¿verdad?, el entrevistado ha comprendido la dimensión del ejercicio y sabrá qué información deberá suministrar. Como verán, es importante dejar claro todo el proceso al momento que vamos a sentarnos a hacer la entrevista para obtener la mejor información posible. Se debe de garantizar la confidencialidad de la fuente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un sondeo de recursos humanos o del clima laboral o algún tema financiero? Es importante hacer notar al entrevistado que nosotros estamos y vamos a reservarnos todas sus respuestas, porque posiblemente eso puede coartar o coaccionar al entrevistado a no dar toda la información vital. Por supuesto, dependerá del fin que se está realizando esa información. Entonces es importante que se va a proteger, ¿verdad?, la identidad de la persona que nos está brindando la información. Son puntos que cualquiera puede asumir de que son ya denotados, que son de ejercicio al momento de entrevistado, al momento de hacer la entrevista, pero es importante siempre hacerlas notar con el entrevistado. Ahora vamos a ver un par de consejos
¿verdad? De acuerdo a Mayer y All, eh, cómo realizar esa entrevista, cuáles son esos elementos que deben de considerar ustedes al momento de realizarla. Inspirar confianza, ¿verdad? O sea, cuando usted va a sentarse a obtener información, usted debe de hacer notar al entrevistado que conoce el tema, ¿verdad? Ser empático, inspirar de que usted está siendo profesional. Posteriormente hay que suscitar y mantener el interés. ¿Qué pasa? Normalmente el entrevistado nos empieza a contar ciertos temas que posiblemente se van a desviar de la investigación o de la fuente de información que nosotros requeramos. Dependerá, porque muchas veces el entrevistado hay una gama, ¿no? Cada cabeza es un mundo, entonces usted puede estar haciendo la entrevista, pero el entrevistado puede estar pensando en su familia, pensando en algún problema que tiene, que no son tanto del ámbito laboral o personal. Entonces, es importante que estemos prestando la atención debida para no desviarnos de los temas. Para empezar, ¿verdad? Y segundo, para que el entrevistado nos pueda tener esa percepción que nosotros estamos prestándole atención. Algo que nos cuesta mucho, bueno, me sumo a esto, que nos cuesta mucho, a veces es escuchar y no intervenir. Muchas veces el entrevistador, tiene esa tendencia, ¿no? Que conoce el tema y quisiera ya decirle cómo resolver un problema o cómo lo resolvió en X momento o si le pasaron casos similares. Entonces, el entrevistador debe de estar, ¿qué? Debe de poner oído, debe escuchar y no coartar o intervenir al entrevistado. Recuerden que él es quien nos está suministrando la información, pero normalmente, como personas, seres humanos, tendemos a demostrar que sabemos algo. Entonces, debemos evitar esa parte. ¿Qué otro consejo? Bueno, reducir las distancias. Hoy con la tecnología, que sé que muchos la pudieron haber ocupado para hacer ciertas investigaciones, debemos hacer sentir al entrevistado que estamos cerca. Si bien es cierto, podríamos estar utilizando algún medio para hacer la entrevista, eso no significa que nosotros vamos a perder la empatía con el entrevistado. Hay que reducir las barreras psicológicas en el aspecto de que el entrevistado no debe de sentirse coartado por nosotros, que debe de saber que somos las personas que vamos a darle solvencia o solución a algún problema y que necesitamos escucharlos, porque muchas veces el entrevistado puede estar predispuesto a no dar información. Cuando se levanta información en una empresa, por ejemplo, de finanzas, muchas veces el contador o los auxiliares, si es que vamos a entrevistar a uno de ellos, se pone a la defensiva y piensa que si dice cierta información o si, bueno, no sabemos, pues en la parte de la empresa, internamente entre el departamento, ya se pusieron predispuestos que alguien quiere obtener información. Entonces se pueden cerrar a no darla todo. Entonces es importante que trabajemos con la parte de tratar de ser empáticos para romper el hielo y que la persona entrevistada sepa que estamos para ayudar. Aprovechar los conocimientos. No lo sabemos todos. Cuando nos vamos a sentar a sacar información, debemos de centrarnos en eso. No sabemos. No sabemos de la empresa, en el aspecto de qué está pasando a profundidad, obviamente, o qué está pasando con el problema, sino que sentarnos y aprovechar todo ese conocimiento, absorber toda esa información que nos brindan los entrevistados, porque es la misma que nos va a ayudar a organizar y armar la solución. Ahora, hay un tema de actitud muy importante que nosotros debemos de considerar. ¿Cómo vamos a llegar a hacer esa entrevista? ¿Qué es lo que debemos tener como mínimo como entrevistadores al momento de realizar la entrevista? Por un lado, debemos de tener empatía. Debemos trabajar la empatía. Habremos muchos de que somos muy serios, que no hablamos o simplemente hacemos caso omiso de los sentimientos de otra persona. Posiblemente cuando usted llegue a hacer la entrevista a esa persona, si trabaja en la empresa, la regañaron, la molestaron, tiene problemas. Entonces debemos de romperlo con empatía. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sabemos escuchar, que estamos ahí para ayudar y que vamos a resolverle cualquier situación, pues obviamente que de nuestras manos. Aceptación incondicional, ¿qué significa? Bueno,
Nos tocará con el entrevistado, vamos a tener un sinfín de personalidades, un sinfín de actitudes con las cuales podemos encontrarnos. Entonces debemos saber recibir esos sentimientos, ¿verdad? Saber recibir esas opiniones de repente, ¿no? O esas aseveraciones de alguna situación que está pasando con la empresa. Entonces, no señalar, no hacer sentir al entrevistado como alguien que me desagrada, por ejemplo, sino que aceptar, y eso nos permitirá sacar más información. Otra parte es la actitud no directiva, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Muchas veces, como les mencionaba, podemos saber mucho de un tema, pero nosotros tendemos a sesgar la información y vamos a empezar a orientar a esa persona posiblemente a que nos dé una respuesta prefabricada. La entrevista no se trata de eso, ¿verdad? Tenemos que dejar que hable el entrevistado. Obviamente no que se salga del tema, pero que hable y no coartarlo porque nosotros sabemos o conocemos. El rechazo a considerar toda respuesta como definitiva, eso es muy importante. No todo lo que dicen, por eso debemos de tomar una muestra de quién vamos a entrevistar. Posiblemente pueden ser 5 personas del área administrativa y cada cabeza a su mundo y cada uno le va a contar su historia al entrevistador de diferente forma. Entonces no hay una respuesta definitiva. No podemos tomar porque me lo dijo el gerente, porque me lo dijo el subgerente, porque me lo dijo el contador, me lo dijo el auxiliar de contabilidad acerca de un problema interno. Cada uno va a tener una visión diferente. Entonces no podemos considerar una respuesta definitiva, sino que posteriormente hay que reunir toda la información y sacar nuestras conclusiones. Esto es vital, ¿verdad? El silencio cuando el interlocutor habla. Es importante dejar hablar. Nuevamente, no a salirse del tema, pero sí a escuchar, como lo mencionábamos, y no hablar. A veces la mejor solución es no decir nada, solo escuchar. Así saldrá la información. Entonces es muy importante. Sé que a muchos nos cuesta eh, tratar de dar una opinión o tratar de dar nuestra orientación en el momento. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he trabajado con algunas empresas, estoy hablando con el gerente o con las personas de recursos humanos o estoy en algún tipo de proyecto con la área de producción. Obviamente, posiblemente conozco el tema o he trabajado, he tenido casos o cuestiones similares y uno trata de dar una respuesta en el momento de cómo ha resuelto alguna situación. Entonces es importante no hacerlo, porque cada empresa, al igual que cada persona, es un mundo, entonces hay que esperar obtener toda la información. Hay que guardar el silencio debido. Y luego hay que ayudar al entrevistado. Sí, posiblemente está tímido, se siente inseguro. Entonces deben de hacerlo sentir cómodo. Posiblemente hay una respuesta que le está costando. Entonces pueden darle tips de cómo pueden darle la respuesta. Entonces eso más que todo lo va dando la experiencia. A medida que ustedes se vayan ambientando en este tema de la entrevista, eso le va a ir generando a usted en qué momento debe de intervenir y en qué momento no intervenir. ¿Verdad? Regularmente no se sabe con qué tipo de entrevistados nos enfrentaremos. Existen los que son informadores, que son aquellos que tienen más información posiblemente o están más involucrados en la empresa y obviamente le van a dar más información y son muy detallados, le dan como un mapa mental, ¿no? De cómo se ha desarrollado todo. Pero también van a haber otros que no van a hablar mucho y que usted les hace una pregunta abierta y ellos solo dicen sí, no, y eso es todo. No les gusta dar muchos detalles. Entonces, debemos de ocupar la astucia, ¿no? Con todas estas recomendaciones que vimos anteriormente, de qué manera ir sacando esa información. Es bueno ir ejercitando estos temas porque de alguna forma eso a usted también le permite desarrollarse. Otro aspecto clave que se tendrá en cuenta es que siempre el entrevistado debe asegurar la calidad de la información, hay que verificar fuentes, relacionar datos y siempre asegurarse de la veracidad y claridad de la información planteada. Como les mencionaba, cada cabeza es un mundo, cada empleado, empresario o emprendedor es diferente. Entonces es importante eh, verificar que la información que nos estén dando tenga lógica, ¿no? Que tenga y que esté en el contexto de lo que estamos investigando. Entonces hay que asegurarnos que la información que nos están dando, los datos que nos proporcionan, sean datos reales.
Al momento de capturar la información, existen algunos aspectos que pueden generar controversia, pues para algunas personas es importante contemplar el uso de grabadoras, o sea, que grabemos la parte de la entrevista para capturar toda aquella información. Para otros, eso lo consideran como que no muy conveniente porque puede coartar a la persona porque lo están grabando. Entonces, esta parte de capturar o no la información dependerá de la personalidad y dependerá muchas veces de situaciones, dos situaciones bien puntuales. Una, que usted tenga la memoria, ¿verdad? Más nítida, que se recuerde y que se acuerde en el momento que esté transcribiendo la información que le dieron, al menos usted identifique correctamente. Mientras que otros no, prefieren grabarla, ya sea de forma en audio, ¿verdad? O de forma por medio, si se está haciendo la entrevista por medio de WhatsApp video, o de Teams, o Zoom, o cualquiera de estas plataformas que ofrecen la posibilidad de poder tener esas entrevistas eh, para poder posteriormente sacar la información. Veremos algunos tips que podemos utilizar, ¿verdad? Ya sea que usted no opte por utilizar un medio o si lo haga. Entonces, siempre es importante sistematizar el proceso con el que van a sacar la información. Por ejemplo, yo he trabajado grabando las entrevistas por medio del celular. Usted pone el celular, lo pone cerca del entrevistado y se está captando toda la información. A veces se le decía, a veces no. Obviamente se le aclaraba que todo lo que se va a hablar en la entrevista es confidencial. Ya la forma que usted capte esa información dependerá, digamos, de su forma y de su naturaleza. Como usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Algo que hay que tomar siempre es el entrevistador debe de generar que ciertas actitudes, ¿no? Como siempre ser atento, ser riguroso con la información, debemos ser claros con nuestro lenguaje, tener una buena comunicación tanto verbal como no verbal, ¿verdad? Los gestos, usted se hace un gesto posiblemente que no sea de desagrado y no se da cuenta o lo hace, el entrevistado puede que lo tome mal, ¿no? Esto genera, ¿verdad?, alguna forma de que debemos de medir cómo nosotros actuamos ante la cámara, ante el entrevistado, porque eso nos, de alguna forma, va a generar confianza. Ahora hablemos ahora de lo que se está hablando, la parte verbal, ¿verdad? De lo oral a lo escrito. Vamos a hablar algunos procesos que se tienen establecidos o métodos que ustedes pueden tomar en consideración al momento de transcribir la información de la entrevista. Ahora, los registros de los datos, independientemente si se utilice o no un medio, tal como lo estábamos hablando, es importante que quede registrado los datos, los principales datos que nosotros necesitamos de lo que estamos investigando. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro medio de consulta al momento de establecer una solución, ¿verdad? Esta transcripción, ¿verdad?, dependerá muchas veces de la forma en que la realice el entrevistador, perdón. Y eso va a determinar también la calidad del estudio que se está haciendo. Entonces, la parte de la transcripción es algo muy delicado, ¿no? Usted, si no está en el contexto, si no está enfocado en el tema que está planteando en la entrevista, obviamente al momento de transcribirlo, no lo va a transcribir con ese mismo espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya va pasando de un medio, de alguien que lo dijo, a otro que lo escuchó. Entonces esta parte es un poco delicada al momento que ustedes hacen las entrevistas, que presten atención a esos elementos. Vamos a leer, por ejemplo, algo que es muy importante, que es la parte de la memoria. Identifique las palabras clave. Si usted va anotando en medio de la entrevista, que es muy importante, ya sea que lo grabe o que no, o si empezar a anotar palabras clave. Esto le va a ayudar, por ejemplo, si la entrevista duró 3 horas, 2 horas, si usted anotó palabras claves en momentos claves en los que va haciendo la entrevista, posteriormente usted se puede dirigir al video o al medio donde lo grabó y le va a facilitar sacar la información. Recuerde siempre el principio y el cierre de la conversación. Es importante, de alguna forma, si usted puede dibujar un diagrama, un boceto, un orden de la forma y las palabras, de las frases que le va mencionando el entrevistado, porque eso le va a permitir a usted armar de mejor manera los argumentos. Y es esta parte, ¿no? Considere mentalmente el camino realizado, vaya enlazando las preguntas
y vayan lanzando las respuestas. Y así usted al final va a tener un concepto y una opinión de la información que está recabando. Y aquí está, ¿verdad? Tome notas durante la entrevista o la observación. Es importante que redacte las principales ideas luego de la entrevista. Muchas veces estamos haciendo la entrevista y decimos, bueno, va a quedar grabada, ¿no? Ahí la vamos a ver después. Pero no es lo mismo, porque después le va a costar más, ¿verdad? Le va a costar más armar los argumentos, armar todo lo que le dijeron en la entrevista. En cambio, si usted ya va anotando, ya va redactando, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo su interlocutor? Usted va a tener una mejor idea de cómo va a armar las respuestas, cómo va a consolidar toda esa información. En el caso que se utilice algún medio, como les mencionaba, los videos, WhatsApp video o algo para que usted grabe, ¿verdad? Podemos tomar, hay que tener una transcripción fiel, debe ser tal y como lo dijeron. El documento debe presentar una experiencia oral directa, eso quiere decir que usted no escribe como que le están dictando, ¿no? Sino que escribe con cierta lógica, podría ir abreviando ciertas situaciones e ir armando todo lo que es un resumen de la entrevista. Reproducir el testimonio oral lo más fielmente posible, mantener el espíritu de lo que le contestaron y sujetarse al sentido transmitido. Por último, debe ser generoso y proporcionar amplias informaciones. O sea que ese resumen que usted presente de la entrevista, por una parte están las preguntas, usted les puede ir dando respuesta obviamente, pero también debe de tener un resumen, algo que sea un solo documento que amplíe toda la información, porque de esa manera se va a dar a entender, reunida posteriormente todas las entrevistas, ¿verdad? Normalmente se hace un cuadro sinóptico donde se pone lo que dijo cada quien y posteriormente se genera un solo documento con un solo sentido de cuál fue la información que se obtuvo con todas las entrevistas acerca del tema que estamos investigando. Entonces es importante que durante la entrevista estemos concentrados, compañeros. A eso quiero llegar, que estemos concentrados y que ya tengamos un proceso con el cual vamos a tomar la información. Esto le va a facilitar de gran manera, ¿verdad? Posteriormente consultar lo que grabaron y en algún dado caso consultar las notas que tomaron para que puedan armar una respuesta definitiva, ¿verdad? De los argumentos, de los diferentes argumentos que les han presentado y puedan también seguir generando el documento, ¿verdad? De respuesta total. Esto, estimados estudiantes, sería la sesión virtual de esta semana.